Hey, ¿qué tal, chicos? Soy Luis el Freak y bienvenidos a mi nuevo y último video de RWBY volumen 5 con mis comentarios respecto a todo lo bueno y lo malo de este volumen. Empecemos con lo malo. Acabo de volver a ver algunos de los episodios más importantes de este volumen y creo que muchos podrán concordar conmigo que el volumen simplemente no se sintió igual que los demás. Se siente un poco diferente e incluso flojo en algunos puntos, así que bueno, vayamos directo a eso. Sería muy fácil para mí hacer un video de alrededor de una hora explicando cada uno de sus pequeños errores en todo el volumen, pero creo que todo cae en un solo error, que es consistencia. Ejemplos tan simples como Emerald tratando de atrapar a Jang con sus propias manos en lugar de usar sus armas como lo hizo en volúmenes anteriores. Adam siendo derrotado con un solo golpe, pero después diciendo que no vayan tras él, puesto que no importa cuántos vayan tras él simplemente los va a derrotar. Y aún más, lo vimos pasar de ese revolucionario psicópata que hacía amenazas de muerte a todo el que se pusiera en su camino, a un exnovio cuya vida depende de esa persona que perdió, en este caso Blake. Uno de los puntos que no entiendo por qué, pero aún no pasa, es que Crow no ha usado la hoz más que una sola vez desde el volumen 3. No entiendo por qué tener un arma al cual no vas a utilizar. No entiendo si Crow quizás es mejor con la espada que con la hoz. Si es así, entonces ¿para qué tener una hoz? Hablando de Crow, por alguna extraña razón, su semblanza el día de hoy se tomó un descanso. Y durante la pelea final contra todo el equipo de Cinder, decidió simplemente no aparecer. En la batalla con Tyrion lo vimos ubicado varias veces, e incluso el ambiente trabajó en contra de Tyrion, o inclusive a veces en contra de Crow. Pero en este momento simplemente eso no pasó. Uno de los puntos más claros que nos dejaron es que Ruby no tiene ninguna clase de defensa o ataque cuando no tiene sus armas. Pero en el volumen 2 la vimos hacer esto. Y en el tráiler del volumen 4 la vimos hacer esto. Pero por alguna extraña razón, durante todo el volumen 4 y todo el volumen 5 jamás volvimos a ver esa semblanza. Y por último, no me malentiendan. Amé esta escena, pero siento que es parte buena y parte mala. Y me refiero a la pelea de Raven y Cinder. A pesar de que creo que está hermosamente animada y es de hecho yo creo la mejor pelea en todo el volumen 4 y 5, siento que no tiene mucho lugar en RWBY. Todas las peleas que hemos tenido hasta ahora han sido en su mayoría 1 a 1 o en un equipo completo y combinando ataques. Eso está perfecto. Trayendo a esta serie elementos en los que realmente me hacen creer que estoy viendo Dragon Ball Z, se siente muy fuera de lugar. Y sí, quizás sea este el poder de las Maidens, pero aún no me han explicado muchas cosas, como por ejemplo, sé que Cinder puede volar propulsándose con sus manos tipo Iron Man, pero no me explican cómo Raven puede hacerlo sin ningún tipo de condición, simplemente da un salto del tamaño del mundo. Sé que quizás estoy siendo un poco quisquilloso con esto, pero después de 4 volúmenes creo que ya fue suficiente tiempo para plantear qué cosas pueden los personajes hacer y qué cosas no. De qué cosas son capaces y cuáles no. Cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus motivaciones y cuáles son todas el alcance de sus habilidades. Y no entiendo por qué ahora esas habilidades simplemente deciden no mostrarse o cambiar. Establecimos en el volumen 3 que Adam es un asesino y promete asesinar todo lo que alguna vez a Blake le importó. Y después de una promesa tan grande viniendo de un personaje tan pesado para la historia, para RWBY siendo Adam, esto no pasa. Simplemente no pasa. Y es algo de lo que más conflicto tengo, puesto que esto hubiera empujado muchísimo la historia. Por último, creo que el punto más grande que quiero hacer es que
Este volumen pudo haber sido fácil de 10 episodios. No creo que 14 episodios fueran necesarios. Episodios 6, 7 y 8 pudieron haber sido uno solo, de alrededor de 20 minutos, mostrando cómo se reúnen y pasan algunos momentos juntos. Eso está perfecto. La historia no se movió en ningún momento en esos episodios, mientras que el episodio 13 y 14 pudieron haber sido igualmente el mismo episodio. Pasemos ahora a lo bueno de este volumen. Y siento que fue el desarrollo de algunos personajes, no quiero decir todos, los cuales realmente levantaron un poco más la serie. Estoy hablando especialmente de Blake y Yang. Esta última siendo mi personaje femenino aún vivo. #Pyrrha Best Girl. Me alegra verla crecer como personaje y dejando atrás esos sentimientos que tiene por Raven. Y a Raven admitiendo que simplemente no es la mejor persona, no es la mejor madre y no es la mejor compañera que quisieras tener junto contigo, aceptando que prácticamente no está dispuesta a ofrecer su vida para salvar a la demás, incluyendo a su propia hija. John descubriendo su semblanza para mí fue también uno de los mejores momentos del volumen, ya que expresa mucho cómo empieza a crecer, cómo ha seguido creciendo a pesar de que Pyrrha ya no se encuentra con él. Pasando a aspectos un poco más técnicos, hablando de la belleza de esta nueva animación, los backgrounds son simplemente los mejores y más bellos que he visto en una animación web. Desde el episodio 1 te mostraron gran detalle en su animación, con unas tomas panorámicas muy grandes y muy bellas. Al igual que en el último episodio, donde podemos ver esta increíble pelea entre Cinder y Raven, demostrando que esto es simplemente el principio y aún pueden hacerse cosas mejores. Para cerrar este video tengo que decir que el volumen 5 quizás no fue el mejor que hemos tenido, pero conociendo a Rooster Teeth, si quieren repetir su historia, el volumen 1 fue basado en desarrollo de personajes, el volumen 2 fue un setup para su historia y el volumen 3 fue la culminación de esa historia. Repitiendo esa misma lógica, el volumen 4 hubiera sido el desarrollo de personajes, en este caso con Nora y Ren, además de las mini historias que tuvimos del equipo Ruby. El volumen 5 fue un setup para el siguiente volumen, el volumen 6, que quizá sea uno de los volúmenes más importantes en la historia, siguiendo la misma línea que siguieron el volumen 1, 2 y 3. Solo nos queda esperar por el volumen 6 y esperar también que los errores sean corregidos, superados y olvidados. Mientras tanto nos apegamos a lo que los escritores saben hacer mejor, que es desarrollar personajes, crear historias y mostrarnos ese increíble mundo de Ruby del cual todos somos fan. Si sientes que fui un poco duro con este volumen es porque lo necesitan. No puede simplemente gustarte todo lo que hace Rooster Teeth o todo lo que pasa en Ruby. Sé que hay muchos cambios, sé que mucha gente no se siente muy feliz con ello, pero también es trabajo de los fans decir, esto no me gusta. Y tengo que admitir que el volumen 5, a pesar de que tuvo muy buenos momentos, no fue mucho de mi agrado. Bueno chicos, yo voy a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Déjame en los comentarios cuál fue su opinión en general del volumen y quizás necesitemos un pequeño cambio en esto. No sé si sea el único que opina igual. Pero en fin, yo soy Luis el Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye.